¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días, los saludo con mucha alegría. Hoy el Evangelio de Marcos 1, del 40 al 45, es el que se meditará en la Eucaristía y nos describe el encuentro del leproso con Jesús. Este milagro que obra Jesús quiere hacernos descubrir el inmenso poder divino frente a la miseria humana y nos quiere dejar bien claro que la confianza total del hombre en la misericordia infinita de Dios restaura nuestra vida de todas nuestras heridas, nos restaura completamente. Por eso debemos aprender a confiar en la misericordia de Dios. Hoy vemos la tragedia de un hombre que sufría la lepra. Ya hemos hablado muchas veces la implicación que tenía esta enfermedad. La lepra en tiempos de Jesús era considerada como una grande tragedia. Era el peor mal que le podía llegar a un hombre, puesto que comportaba un sufrimiento físico, moral, social y religioso. Además, vivían relegados de la sociedad, nadie se le podía acercar porque era una enfermedad sumamente contagiosa. Pudiéramos decir que se llegaban estas personas a dar muertas por vida. Esta enfermedad era tan fea que incluso ellos, por las prescripciones que decía la ley de Moisés, tenían que gritar impuro cuando alguien se acercara para que no pudiera contagiarse de ellos. Yo creo que en la actualidad ya no hay muchos que vivan la lepra en el cuerpo, la lepra física. Sin embargo, yo quisiera hacer una aplicación de esto. Quisiera yo decir que todavía hay muchos que sí vivimos a lo mejor con la lepra espiritual. Y es una enfermedad, la lepra espiritual, muy peligrosa, es crónica, destroza la vida de muchas personas. De aquellas personas que pudiéramos estar viviendo una lepra espiritual o quien vive una lepra espiritual, a lo mejor pueden ser personas que a lo mejor se han alejado de Dios, a lo mejor son las que nos llevamos a rutinar en lo que hacemos, a lo mejor podemos enfriarnos en nuestro encuentro con Dios, son a lo mejor las personas que viven lejos de la gracia de Dios, que viven indiferentes a la vida de oración, que viven sumergidas en sus resentimientos, que no logran sanar ni perdonar todas las heridas que hay en su corazón. Son las personas que a lo mejor viven amargadas, frustradas, porque no han realizado sus sueños. Hay que tener mucho cuidado porque si padecemos de la lepra espiritual, esta nos va carcomiendo lentamente por dentro y nos va consumiendo. Una de las consecuencias físicas de la lepra, quienes la padecían, es que la lepra les hacía perder el sentido del tacto, la sensibilidad. Y entonces pudiera ser que el leproso no sintiera cuando se cortara o cuando se quemaba. Y esto, aplicándolo a la parte espiritual, sucede lo mismo. Cuando la lepra del pecado se ha instalado en nuestro corazón, entonces hace mellas. Cuando la lepra de la indiferencia, de la apatía, del arrutinamiento, del pensar o sentirme bueno porque no hago nada malo, esto me puede llevar a la insensibilidad en mi corazón y entonces ya no veo las cosas como antes las veía, ya no distingo entre el bien y el mal, ya mi corazón se empieza a endurecer como una piedra. Y cuando nos hemos dejado carcomer por la lepra del pecado, nuestro corazón se endurece como una piedra y entonces dejo de empezar a sentir compasión por los demás, me empiezo a sentir aislado y demás. Debemos aprender a preocuparnos por los demás. Muchas veces el dolor ajeno no nos dice nada, ya no sentimos el dolor del otro y también cuando alguien nos ha ayudado ya no tenemos esa gratitud, ya no tenemos un corazón agradecido. Ojalá que nuestras palabras, que nuestras obras también puedan ayudar a los demás, que no nos vayamos nosotros dejando consumir por nuestros resentimientos, por nuestras heridas. Al contrario, vamos pidiéndole a Dios que nos sane si tenemos esa lepra del pecado, si tenemos esa lepra de la rutina, si tenemos esa lepra de la indiferencia, etcétera, etcétera, para que podamos vivir gozosos y podamos amar como Cristo quiere. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Pidan mucho por mí, yo pido por ustedes.